claro, recuerde, y de la violencia, porque obviamente estas azonadas crecen en la medida en que la violencia y estos grupos criminales también siguen creciendo. Recuerde que hace poquito estábamos hablando del ataque contra un helicóptero donde murieron 12 uniformados, ¿no, Diana? Entonces la situación es muy crítica y la pregunta acá del millón es, ¿qué hacer para evitar esto, César? Y precisamente para eso, analizar eso también tenemos un invitado. Sí, señor, tenemos al coronel en retiro Carlos Javier Soler, él es exdirector de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Bueno, un saludo muy especial a ustedes, a la mesa de trabajo. Un saludo especial en nombre de ACORE también, la Asociación de Oficiales Retirados de la Fuerza Pública, preocupados mucho por esta situación que se viene presentando, que no comenzó en este gobierno. Es claro, en este gobierno se incrementó y pareciese que no hay instrucciones claras. Lo se decía muy bien, detrás de cada uniformado hay un ser humano que tiene derechos plenos, que tiene una familia, que tiene una esposa, unos hijos y unos padres que lo esperan en casa. Diana Coronado, periodista de orden público, quien lamentablemente pues tenemos que reportar esto a diario, me toca a diario con los policías, con los militares. Coronel, ¿qué hacer? El ministro de Defensa en reiteradas ocasiones la única solución por el momento que ha brindado son consejos de seguridad, las tropas siguen llegando a terreno, les toca seguir con la operatividad. Sin embargo, en reiteradas ocasiones también hemos denunciado que se han diezmado, que el gobierno nacional no las apoya económicamente. ¿Qué hacer para salvar la vida? Porque lamentablemente está muriendo. Diana, lo primero, un saludo muy especial para ti. Lo primero que hay que hacer es exigirle a la Fiscalía General de la Nación qué pasa con las más de 200 denuncias que hemos colocado en los últimos 8 meses por azonadas, por secuestro, por violación de derechos humanos, violación del VIH, ataques con métodos y medios prohibidos, utilización de minas antipersona que buscan amputar, municiones impregnadas de venenos, todas estas trampas, todo esto, lo que vimos con el helicóptero, todos los métodos y medios prohibidos por el VIH están siendo utilizados en una guerra irregular. Entonces, lo primero que hay que preguntarle a la Fiscalía es qué pasa con las denuncias. Mientras sigamos denunciando y no haya una orden de captura, un capturado y una condena por los jueces de la República, pareciese que se le estuviera otorgando desde la Fiscalía y los jueces de la República patentes de corso a los grupos armados ilegales para violentar a nuestros soldados y asesinarlos y violar sus derechos humanos. Les recordamos a todos los jueces y fiscales que el sostén de la democracia ha sido... Se nos fue la conexión, pero pues, Bueno. mire, lo que hablaba el coronel es muy cierto, porque fíjese en estos casos, por ejemplo, lo que estamos viendo, lo que vimos hace una semana en Guaviare, lo que ocurre ahora, no hay una sola captura, ¿o sí, Diana? Absolutamente, no hay captura, siempre hemos señalado, siempre hablamos de cabecillas, siempre decimos que hay una estructura detrás, incluso hasta conocemos el número de hombres, pero lamentablemente hasta el momento no se ha efectuado la primera captura. Volvemos precisamente con el coronel. Coronel, pues termine por favor la respuesta que nos estaba dando y quiero agregarle si toda esta situación que usted nos advierte sobre que la justicia no llega, no termina también desmoralizando más a nuestra fuerza pública. Y realmente ese es el ángulo. Entonces, primero preguntarle a la Fiscalía, decirle a la Corte Suprema que qué pasa con la Comisión de Disciplina Judicial, también preguntarle qué está sucediendo con nuestros jueces, con nuestros fiscales que no están accionando en este tema. ¿No les parecerá importante? Y allí hay algo más importante. Hay que estructurar una defensa. Los consejos de seguridad se instauran para llegar con soluciones al territorio. La acción unificada tiene por fin trabajar de la mano del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, toda la estructura en territorio y toda la estructura del Estado trabajando articuladamente, como lo suelta el presidente de la República, máximo representante del orden público y quien tiene la obligación de restablecerlo. Entonces, si eso va así, tiene que trabajar con gobernadores sin importarles su ideología, sin importarles quién los votó, con nuestros alcaldes y con los consejos para Personería, Defensoría y Procuraduría estar allí. Extraño la época en que se veía una retención de soldados y al otro día, muy temprano, llegaba el vicedefensor del pueblo o el defensor del pueblo a interactuar y a mediar. Y también se saturaba con tropa, porque es que no puede haber debilidad. Cuando se coloca en entredicho el actuar de la fuerza militar y policial y su eficacia, el mensaje que se le manda a la colectividad es que le quedó grande a la fuerza pública defender a 50 millones de colombianos y 250.000 hombres
no le ha quedado grande, lo que es que no tienen la instrucción política, las reglas de enfrentamiento claras y desbarataron el aparato de inteligencia. El aparato de inteligencia lo que hacía era prospectar que iba a suceder algo, trabajaba sobre el espectro y en el espectro en VHF y UHF determinaba y la fiscalía entregaba unas interceptaciones y iba preparado con un paquete para reaccionar. Pero hoy las tropas las asimilo a un oso muy grande, pero ciego, vendado, y un poco de avispita le están pegando y lo están volviendo loco. Esa es la guerra de guerrillas, esa es la guerra de irregulares, y aquí hay una guerra de masas donde están instrumentalizando a la población civil y la están lanzando como en el Guaviare, y dentro de la población se infiltran 2 o 3 tipos con pistola, ácido, bombas, explosivos, y tratan de quemar a nuestros funcionarios públicos. Y la fiscalía, la solución es, vamos a investigar y no investigan. Y el ministro, me da pena con todo el aprecio que le tengo al señor ministro de la Defensa, señor general Pedro, pues es que no podemos quedarnos en el discurso. Entonces una semana sale el ministro y dice que no va a permitir, luego nuestro comandante general de Armada dice no vamos a permitir, luego ya ahora le tocó al comandante del Ejército y la semana entrante volvemos a otra vez a Pedro y se rotan la responsabilidad y vamos a mirar. Sí. No, aquí tiene que haber situaciones en el terreno que tengan que generar efectos jurídicos y protejan a nuestros hombres. Así es, coronel. Lamentablemente no pasamos de la indignidad, no pasamos de los trinos. Y a propósito de los trinos, mientras estaba dando la liberación de estos 45 militares allí en el Tambo, Cauca, y estaban siendo trasladados hacia Popayán, pues el presidente de la República estaba trinando lo siguiente, y se lo voy a leer para recordarlo. Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe considerar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército, habrá fumigación aérea. ¿Qué piensa acerca de este trino, coronel? Pues me parece que el presidente trata de enderezar lo que él creó. Yo tengo que decir 2 cosas. La Corte Constitucional no prohibió fumigar. La Corte Constitucional no ha prohibido fumigar. El Consejo Nacional de Política Criminal dijo porque el glifosato podría tal vez generar algún daño colateral. Eso es lo que hay. Entonces, la Corte nunca ha prohibido fumigar con glifosato. Eso no es cierto. Hay una imprecisión en lo que dice el señor presidente. Pero más allá, estos grupos mafiosos, criminales, muy malos. Sí, yo entiendo, la construcción de paz se hace con los malos. Eso no es con los ángeles y los arcángeles. Pero es que el que le dio largas fue el presidente. No nos olvidemos que el presidente tiene 7 mesas de negociación con estos tan malos. Y entonces al otro día de que nos acaban 18 policías, va y se manda a su equipo negociador a reunirse con quien tenía el mando de quien asesinó a los policías. Eso no tiene presentación. Pero al entierro de los policías no va el presidente. La verdad, yo no he logrado entender cuál es el mensaje que el presidente quiere meter, o el presidente no tiene claro qué es lo que él quiere, o es que el presidente no es el que está dirigiendo el orden público. Pero aquí hay una obligación de acompañar moralmente a las tropas. Esos 250.000 hombres protegen a 50 millones de colombianos. No, la seguridad no se puede relativizar. La seguridad y la defensa son cosas muy serias. Así como alguien dijo alguna vez en el Teatro Patria que era tan delicada el orden público que no le podía dejar a los militares y policías, pues también la devuelvo. Es que es tan serio el orden público que no le puede dejar a los políticos que tampoco saben ni de política ni son claros en los mensajes de restablecer el orden público. Claro. Coronel, de pronto será esto que acaba de decir el presidente de la República de abrir otra vez la posibilidad de la fumigación aérea. Como se acaba de decir, la Corte igual en el 2015 no la prohibió. Lo que prohibió fue el uso del herbicida. Una salida de último momento, quizá porque no hay las instrucciones claras desde el gobierno nacional, porque muchas veces los mismos militares hablan de una frase que usted debe conocer a claridad: la moral está baja en este momento entre los militares. Sí, el presidente está tratando de distraernos de muchas maneras. A mí me da pena y me da pesar, y hay que decirlo de manera clara. Si usted le dio largas a unos grupos armados ilegales, si usted los dejó expandirse en el territorio, si se violó la ley por parte del alto comisionado, hay que decirlo, la ley 418, artículo 17, numeral F, dice que se pueden levantar órdenes de captura. Ojo lo que dice allí. Yo vengo llamando la atención hace 2 años. Incluso órdenes de extradición en zonas determinadas de concentración. Pero aquí generó ceses al fuego, levantó órdenes de captura y los dejó libres por Colombia. Colombia por zona de concentración. ¿Y dónde está la zona de concentración? No hay. Es decir, hay una violación a la ley. Allí hay unos temas delicados. Y más allá de eso, prohibió las operaciones ofensivas por decreto. Y la fuerza militar llevó 2 años diciéndolo, quedó metido en un sándwich. Porque por un lado, o le cumplen el decreto ordinario al presidente que dice que no operaciones ofensivas. Para entender esto, no hay que ser muy táctico. Operaciones ofensivas son todas las de ataque.
todas las de búsqueda, los métodos de búsqueda y provocación, movimiento hacia el contacto, todas las técnicas de combate con sus métodos y medios, que es doctrinal, dijo que no se podían, dejó en las defensivas, es decir, acuéstese en la base, mijo, y arrópese y ponga una seguridad alrededor, no más. Y 2 años duramos en esto y los grupos armados crecieron, reclutaron niños, nos dice la Defensoría del Pueblo. Solo en el Cauca 290 nos certifica la Defensoría del Pueblo en el último año Y entonces reclutaron niños, fortalecieron sus milicias, se armaron mejor. No se nos olvide Calarcá, ya en el Caguán hace un año bajándose de una Super Toyota, con 2 camionetas más de escolta blindada y con el último fusil Tabor que no tienen las fuerzas militares. Y ahora preguntamos que por qué están tan fuertes. Porque los dejaron fortalecerse. Y que por qué están atacando la fuerza militar. Es que allí hay un problema. No es solamente que digan que no van a... ¿Quién prohibió los bombardeos? Sí. Los bombardeos los prohibió el presidente por decreto. Dijo que no, porque qué tal que hubieran niños. Pero pues esos argumentos no son de DIH. Sí, lamentablemente esa es la realidad que estamos viendo en nuestras regiones, coronel. Carlos Javier, gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Noticias RCN, por entregarnos sus opiniones acerca de esta triste situación, este triste panorama que están viviendo nuestros militares en el país. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias y de todas formas decir lo que está sucediendo no quiere decir que nos vayamos a entregar ni a entregar el país. Aquí se va a pelear y se sigue peleando y se sigue sosteniendo la democracia. Lo que estamos viendo es rogando por herramientas legales para proteger a nuestros hombres. Es lo que estamos haciendo nada más. Perfecto, muchísimas gracias.